en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, y os pido que vayáis ahí, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Y cuando leamos este texto, quiero que te imagines dos preguntas, que son las que vamos a estar tratando en esta mañana de responder a través de la meditación en estos versículos. Las dos preguntas son las siguientes. Recuerda, Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Y las dos preguntas son las siguientes. La primera, ¿qué debemos de enseñar a nuestros hijos? Estoy hablando desde la perspectiva de padres cristianos. ¿Qué debemos de enseñar a nuestros hijos? Y la segunda es, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Recuerdas las preguntas? ¿Qué debemos de enseñar y cómo debemos de hacerlo? Eso es lo que intentaremos responder a través de Deuteronomio 6, 4 al 9, que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Bien, teniendo en cuenta las dos preguntas, el contexto de este libro de Deuteronomio es que el pueblo de Israel, cuando Dios los saca de Egipto, van hacia la tierra prometida. Sin embargo, ellos pecan y Dios los castiga, haciendo que en vez de estar 40 días en el desierto, pasen 40 años. ¿Recordáis más o menos esto? ¿Qué sucede en el transcurso de esos 40 años? Que toda una generación, es decir, los que eran mayores de 20 años, mueren debido a su desobediencia y su pecado. Entonces tenemos que cuando acaban esos 40 años, ya solo quedan los que eran menores de 20, y esos que eran niños, adolescentes, jóvenes, ahora ya son adultos que tienen niños y que van a tener que enseñar a sus hijos cómo es su Dios, porque van a entrar a una tierra extraña en donde hay otras costumbres y deben de obedecer al Señor. Entonces, ¿qué es lo que debemos de enseñar a nuestros hijos? Al igual que esa nueva generación del pueblo de Israel debía de enseñar a sus hijos, eso lo encontramos en el versículo 4. Oye Israel, y aquí podríamos decir, oye Starling, oye Iglesia, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta era la confesión de fe de los judíos. Ellos tenían que aprender constantemente esto. ¿Quién era su Dios y cómo era ese Dios? Y nos dice, ¿por qué? Porque iban a entrar a una tierra donde los habitantes tenían muchos dioses, Baal, etcétera, etcétera. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Y ellos tenían que siempre tener claro quién era su Dios. Y ese Dios es Jehová. Y aquí me gustaría deciros una cosa. Contrario a lo que piensa la sociedad en la que vivimos hoy en día, solo existe un Dios verdadero. La sociedad te puede hablar de que existen muchos dioses. De hecho, nuestra propia sociedad, sus ideologías se han convertido en dioses. ¿O no es así que el dinero hoy en día se ha convertido en un dios? Que la sexualidad hoy en día se ha convertido en un dios. Y así podríamos seguir mencionando muchos. Pero solo hay un Dios verdadero. Y aquí nos lo dice. Hay un solo Dios. Y su nombre es Jehová. Ayer fuimos a Salamanca, los jóvenes de la iglesia. Tuvimos la oportunidad de estar allí compartiendo un estudio acerca de las religiones. Y vimos cómo todas las religiones al final son intentos del ser humano
de encontrar a Dios. Y no sé si los jóvenes que están aquí recuerdan cuál era mi conclusión, que todos esos intentos, es decir, que todas esas religiones fallan, porque no hay ninguna persona que pueda encontrar a Dios. Por nuestros propios méritos no podemos encontrar a Dios. No podemos acercarnos a Él, porque Él es un Dios perfecto, santo, y nosotros somos personas pecadoras, injustas. Por lo tanto, no podemos conocer a Dios por nuestros propios méritos, que es lo que intentan hacer las religiones. Pero afortunadamente el cristianismo nos enseña que a pesar de que nosotros no podemos conocer a Dios, Dios se ha acercado a nosotros. Dios se ha autorrevelado. Porque en Jesucristo Dios se hizo hombre para que tú y yo hoy le podamos conocer. Para que tú y yo podamos hoy tener vida eterna gracias a su sacrificio. Esto es lo que intenta enseñar Deuteronomio, este versículo 4. Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Podemos conocer a Dios y eso nos lo dice en el Nuevo Testamento a través de la persona de Jesús. Dios es cercano, Dios es alguien que se puede conocer. Y ahora, cuando conoces a Dios, ¿qué debes de hacer? Amarle. Amarle. ¿Y cómo debo de amarle? Aquí se nos dicen varias esferas. Con nuestro corazón, con nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Esto lo que quiere decir es que tienes que amar a Dios con todo lo que tienes. Con todo tu ser. Tanto que tienes que ser una persona que viva para ese Dios que te ha transformado, que viva para ese Dios que ahora te ha mostrado su amor. Porque de hecho ese Dios vive en ti a través de su Espíritu Santo. Entonces podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y recuerda, vivimos en una sociedad secular donde nos intentarán hacer creer que lo religioso ya está anticuado. Por lo que los institutos no le van a enseñar a tus hijos a creer en Dios. Los vecinos tampoco lo harán. Y te voy a decir una cosa que hay que tener cuidado. La iglesia tampoco debe de hacerlo. La responsabilidad principal de enseñar a tus hijos a amar a Dios es tuya, padre. Hijos, tenéis que decirle a vuestros padres que os enseñen a conocer a Dios. Debéis de exigirle. No podemos estar llevando a nuestros hijos a la iglesia para que los profesores de escuela dominical, por cierto, agradecer a todas las profesoras que tenemos, excelente, pero las profesoras no son las encargadas de hacer tu trabajo, ni el pastor. La responsabilidad es de los padres, porque tú eres quien conoces a tu hijo, a tu hija. Por lo tanto, como padres tenemos la tarea, el deber de educar a nuestros hijos. Y debemos de educarles, si somos creyentes, en los caminos del Señor. Y os voy a decir algo. Contrario a lo que pensó una ministra, una ex ministra, los hijos no son del Estado. Los hijos son de los padres. Por lo tanto, la responsabilidad de educar a nuestros hijos es nuestra. Y como es nuestra, debemos de educarle según nuestras creencias y según nuestros valores. De hecho, así lo garantiza la Constitución. En el artículo 27, apartado 3, dice que los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Padres, tenemos el derecho y la responsabilidad de educar a nuestros hijos según nuestras creencias. Si eres cristiano, tienes que enseñar a tu hijo en los caminos del Señor. Pero ahora surge la pregunta, vale, soy cristiano, soy padre. Sé que tengo que enseñar a mi hijo a amar al Señor, pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? Ante una sociedad
que enseña todo lo contrario hacia Dios, ¿qué debo de hacer yo? Eso se nos cuenta en los siguientes versículos y nos dan 3 métodos para enseñar a nuestros hijos a amar a Dios. El primero lo encontramos en el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Te has fijado en una pequeña cosa? En el siguiente método de enseñanza veremos que le dirá a los padres y estas palabras les repetirás a tus hijos. Pero antes de eso les dice, antes de enseñar a tus hijos, antes de repetirle, estas palabras tienen que estar sobre tu corazón. Es decir, que el primer método de enseñanza es con el ejemplo. Porque si esas palabras que tú quieres enseñar no están sobre tu corazón, si tú no las estás viviendo, ¿cómo pretendes que tus hijos las cumplan? ¿Cómo le puedes decir a tu hijo que no fumes cuando tú fumas? Que no salga de fiesta cuando tú no paras en casa. Que no digas tacos cuando tú los dices todo el tiempo. Es incompatible. Debemos de enseñar con el ejemplo. Si queremos que nuestros hijos, cuando le hablemos de Dios, por ejemplo, a leer la Biblia, ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros no la leemos? Padres, ¿ven tus hijos que tú lees la Biblia? ¿Ven tus hijos que tú oras? No, es que hay que orar en lo secreto. Cuidado con las excusas. Debemos de enseñar a nuestros hijos cómo amar a Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Dándole el ejemplo. Mira, hijo, vamos a leer la Biblia juntos. Ven, hijo, vamos a orar. Ven, hijo, vamos a la iglesia. Y sabéis una cosa, si no lo hacéis cuando están pequeños, cuando sean adolescentes o jóvenes, olvídate. No van a querer. O aprovechas la oportunidad cuando son pequeños, o vas a tener serios problemas en la adolescencia y juventud. Segundo método, después de dar ejemplo, entonces nos viene la repetición. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, que tengo que machacar a mi hijo constantemente. Está mi hijo jugando un partido de fútbol. Fulano, acuérdate de lo que dice la palabra. ¿Tenemos que hacer eso? No. Me imagino a Virginia, es que en los partidos de fútbol suele haber algo de tensión entre los padres, ¿vale? Me imagino a Virginia diciéndole a Pablo, Pablo, venga, perdónale, como que le hayan dado una patada. Perdónale como el Señor te ha perdonado a ti. Bueno, cuando acaba el partido, ¿no? No, o le dice, es mejor dar que recibir, Pablo. Adelante, ¿no? Tenemos que repetir constantemente a nuestros hijos la palabra, pero cuidado, tampoco se trata de ser pesado. Hay que saber cuándo hablar y cuándo callar. Tienes que encontrar el momento adecuado. Si tu hijo está preparando la selectividad y está constantemente noche y día estudiando para la selectividad, no le vengas con, ven, vamos a hacer el devocional. Quizás tenga que esperar un poco, ¿no? A que esté un poco más relajado, ¿no? Siempre hay el momento. Lo que hay que saber, encontrarlo. No hay excusas. Debemos de enseñar a nuestros hijos la palabra. Estos ejemplos que nos pone en tu casa, andando en el camino, al acostarte, al levantarte, lo que quiere decir es tienes que hacerlo diariamente, tienes que hacerlo de una manera regular. No puede ser que leas hoy y durante toda la semana no y al mes siguiente sí. Tienes que ser regular porque tus hijos necesitan aprender. Así que primer método de enseñanza, el ejemplo. Segundo método, siendo constante, repitiendo. Y por último, la lectura. Vemos en los últimos versículos,
y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué significa esto? ¿Que tengo que andar con un versículo por aquí, otro por aquí, mi casa llena de cuadros de versículos? No, no significa esto. No está mal quien tiene cuadros que tenga versículos bíblicos. De hecho, nosotros los tenemos en la iglesia, ¿no? Lo que quiere decir es que tienes que tener la palabra de una manera visible para tus hijos. Y por otro lado, que debes de leerla para ellos. ¿Por qué? Porque cuando ellos la tenían en la mano o en la frente o en su casa, ¿cuál era la idea? Que los hijos la pudieran ver, la pudieran leer, la pudieran memorizar. Entonces, nosotros hoy en día lo practicamos a través de la lectura, a través de enseñar a nuestros hijos a leer constantemente la palabra del Señor. Y os voy a decir una cosa. Un adolescente no va a entender el lenguaje de la Reina Valera de 1960. Un adolescente nacido en los años 2000 no va a entender el lenguaje de la Reina Valera de 1960. Hay otras traducciones que son más asequibles en cuanto al lenguaje, sin cambiar el mensaje, sino la manera de expresarlo, que recomiendo fervientemente que hagáis llegar a vuestros hijos. Porque es necesario que ellos entiendan la palabra y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para hacerlo más fácil para ellos. Así que si no conoces versiones, aquí está el pastor, te puede ayudar y otras personas también, pero intenta ayudar a tu hijo a comprender la palabra. Y si es a través de una nueva versión, mucho mejor. Bueno, Cristina, tenemos un reto enorme por delante. Este pequeñín es pequeño, pero no veáis qué pulmones tiene. Solo es pequeño en tamaño, pero la responsabilidad es enorme. Pero también el privilegio de tener un bebé es único, es grandioso. A partir de hoy afrontamos esta responsabilidad, bueno, desde que nació, pero a partir de hoy, siendo también delante de la iglesia, nos comprometemos a criar a nuestros hijos, a nuestro hijo de momento, en el camino del Señor. Para ello necesitaremos esfuerzo y valentía, paciencia, mucha paciencia para poder lograrlo, pero contaremos con una iglesia que nos ayudará en todo momento, que nos apoyará, y esa es nuestra confianza a partir de hoy, para que así podamos criar un niño en este caso, pero si mañana viene una niña y todos vosotros que tenéis niños, niñas, necesitamos criar niños y niñas que sean en el día de mañana hombres y mujeres de bien para la sociedad, pero sobre todo hijos e hijas del reino de los cielos. Pues para que sea así vamos a orar, que el Señor cuide a nuestros niños, a nuestros hijos. Señor, te damos las gracias porque tu palabra nos ayuda y nos enseña directamente cómo debemos de criar a nuestros hijos, cómo debemos de enseñarles a que te amen, a que te busquen, y eso, Señor, pues lo debemos de hacer a través del ejemplo. Si nosotros como padres no ejercemos ese ejemplo, ¿quién les enseñará, Señor? También te doy las gracias por todos aquellos que quizás no hemos tenido padres creyentes que nos han enseñado tu palabra, pero sí hemos podido tener alguna persona que nos ha hablado de ti, y a otras personas que también pues es como si nos hubiesen adoptado, Señor, como hijos. Y la verdad es que estamos muy agradecidos porque cada una de esas personas han aportado pues valiosas enseñanzas a nuestras vidas, y si nos han enseñado a amarte más, pues te damos las gracias por ello, Señor. Te pedimos para que el pequeño David, pero también todos los pequeños que pueda haber aquí y todos los que ya no son tan pequeños, Señor, pues todos que puedan crecer siendo hombres y mujeres, Señor, de bien para la sociedad, porque vemos que la sociedad necesita personas con valores, pero sobre todo, Señor, la sociedad necesita luz, luz que solo se encuentra en el Evangelio, y aquellos que creen en el Evangelio, pues ahora son la luz del mundo, Señor.
Ayúdanos a no escondernos y a brillar en un mundo que está oscuro, Señor. Pues para que esto sea una realidad, te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.